Recordemos que estamos trabajando en el capítulo de cinemática, donde se estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo provocan. En la clase pasada estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme. La característica de ese movimiento era que la velocidad es constante, es decir, el vehículo o el cuerpo de estudio se mueve en línea recta y con rapidez constante. Hoy vamos a comenzar el estudio del movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuya característica es que la rapidez aumenta en forma directamente proporcional al tiempo y además consideramos que se mueve en una línea recta. Entonces, como ahora va a haber variación de rapidez, tenemos que hablar de aceleración. Si esa variación es positiva, estamos diciendo que va a haber un aumento de rapidez. Hablamos de aceleración. Y si en realidad esa variación es negativa, hablamos de desaceleración habitualmente. Además, hay que tener en cuenta que aparte de calcular la aceleración, hay que calcular la distancia con el valor que se obtuvo previamente de aceleración. Estas dos expresiones son las que permiten calcular aceleración y distancia. Y debajo aclara que v sub 0 es la rapidez inicial, v con el subíndice f es la rapidez final en realidad. Acá hay que hacer un arreglo, eso hay que corregir. Y t es el intervalo de tiempo transcurrido. Debajo hay otra fórmula alternativa que se puede llegar a utilizar en caso de que el problema, la situación problemática, exponga estos datos sin el tiempo. Pero en la mayoría de los casos vamos a trabajar con las dos anteriores. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo. Un automóvil parte desde el reposo y acelera de 0 a 36 km por hora en 5 segundos. Halla la distancia recorrida. Bueno, evidentemente hay un cambio en la rapidez de este vehículo, por lo tanto hay aceleración. Ese cambio en la rapidez se da en un intervalo de 5 segundos. Y lo que pide la situación, lo que pide el problema es obtener la distancia. Primero lo que hacemos es bajar los datos que obtenemos del problema. El intervalo de tiempo son los 5 segundos. La rapidez inicial 0, o sea, parte del reposo. La rapidez final son los 36 km por hora. Como bien sabemos, necesitamos pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. Debajo, la incógnita es la aceleración y la distancia recorrida. Como vemos, planteamos la fórmula para la aceleración. Esta fórmula que expresa o que mide y la rapidez de cambio de la rapidez, justamente. O sea, es la tasa de cambio de la rapidez. Por eso arriba lo que tenemos que obtener es la variación de rapidez que hubo en el intervalo de tiempo que se produjo. La rapidez final fue 10. Estos 10, que recordemos, están expresando los 36 km por hora finales. Solamente que teniendo en cuenta las unidades apropiadas que debemos usar nosotros. A este 10, que es la rapidez final, se le resta la rapidez inicial. Dijimos que partía del reposo, por eso 0. Y ese cambio de rapidez se da en un intervalo de 5 segundos. Por lo tanto, el cociente 10 sobre 5 es igual a 2. O sea que la aceleración se mide en esta nueva unidad, hay que tener cuidado, pero es 2 metros por segundo al cuadrado. Hay que tener en cuenta que la rapidez se mide en metros por segundos, la longitud se mide en metros, pero la aceleración en metros por segundos al cuadrado. Ahora bien, una vez que obtuvimos la aceleración, el valor que estábamos buscando, que fíjense nos da positivo porque hay un aumento de rapidez, con ella se calcula la distancia que ha recorrido el vehículo. Planteando la fórmula original, la fórmula lo que plantea básicamente es un medio por la aceleración, o sea, un medio es 0,5 por la aceleración que es 2, por el tiempo en el cual se produjo esa variación de rapidez. Estamos hablando de los 5 segundos, pero la fórmula indica que hay que elevarlos al cuadrado, más
la rapidez inicial, que es 0 por 5. O sea, en este caso, este segundo término no suma porque es nulo. Este resultado es la distancia recorrida por el vehículo, que da 25 metros. Más allá de los resultados y las fórmulas, vamos a analizar cómo es la evolución del movimiento desde el punto de vista temporal, así entendemos un poco mejor. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme era constante la rapidez. En este movimiento es constante la aceleración. Que la aceleración sea constantemente un valor es indicador de que la rapidez está cambiando en forma directamente proporcional al tiempo. Y eso lo vamos a ver en esta tabla. Si hacemos la evolución temporal en este movimiento, observamos que transcurrieron 5 segundos. La aceleración es constantemente 2. ¿Sí? Con ese ritmo de cambio va aumentando la rapidez. Ahora bien, si calculamos la rapidez para cada intervalo de tiempo, para cada paso de tiempo, vemos que por cada segundo que aumenta el tiempo, la rapidez aumenta 2 unidades. Transcurridos 5 segundos, la rapidez final es 10, es decir, los 36 km por hora finales. Ahora bien, ¿qué representa este salto? Bueno, justamente es la aceleración, como se puede ver acá, como la aceleración es 2 y siempre constantemente 2, por cada paso de tiempo la rapidez va a aumentar 2 unidades. Es decir, por cada segundo que pase la rapidez va a aumentar 2 metros por segundo hasta llegar a su valor final, en este caso 10. Analizando lo que pasa con la distancia recorrida, observamos que por cada paso de tiempo la distancia aumenta, pero ya no aumenta en forma directamente proporcional al tiempo. ¿Por qué no? Porque en realidad la distancia depende del cuadrado del tiempo. Entonces vemos que en el primer segundo el vehículo solamente recorrió 1 metro, avanzó 1 metro, o sea, de aquí a aquí. Por eso las figuras podríamos decir que están superpuestas. De 1 a 2 avanzó 3 metros, o sea, de aquí a aquí. De 2 a 3 avanza de 4 a 9, o sea, avanza 5 metros más. Acá, ahí ya se separan las figuras y fijémonos que para 4 y 5 segundos, o sea, aún la separación es mayor porque el auto cada vez tiene más rapidez. Entonces, esto es una diferencia muy marcada con el movimiento anterior, donde la distancia era directamente proporcional al tiempo. Es decir, en el movimiento rectilíneo uniforme, por cada paso de tiempo, el valor que aumentaba la distancia era constante, constantemente la rapidez. Ahora, esto pasa con la rapidez en nuestro movimiento nuevo, lo que es constantemente es el aumento en la rapidez, no así en la distancia, que como se observa en esta figura, a medida que el tiempo pasa, las distancias van dando saltos, por decirlo de alguna manera. Debajo ya empieza la práctica de este tema nuevo. Entonces, de nuevo, acá hay una situación problemática muy parecida a la anterior, donde lo que se hace es calcular lo que se pide en el caso, o sea, en el inciso A, el módulo de la aceleración, o sea, el valor de la aceleración, y en el punto B, la distancia que recorrió el vehículo en ese intervalo de tiempo. Plantea una situación de un auto de Fórmula 1 que acelera en forma constante, o sea, de 0 a 324 km por hora en 12 segundos. Entonces, de nuevo, al tomar los datos del problema, vemos que el tiempo o el intervalo de tiempo transcurrido son los 12 segundos. La rapidez inicial es 0 porque el auto parte desde el reposo. La rapidez final son los 324 km por hora, que como decimos, tenemos que pasarlo siempre a metros por segundo. Una vez obtenidos esos datos, vamos a calcular la aceleración y la distancia, que son las incógnitas de la situación problemática. Entonces, la aceleración se calcula como la variación de rapidez en el intervalo de tiempo transcurrido. La rapidez cambió de 0 a 90. Era un intervalo de tiempo de 12 segundos. Bueno, pero esta rapidez es la final, no los 90, y esta rapidez es la inicial 0. Esa diferencia es 90, por lo tanto la aceleración se calcula como el cociente entre 90 y 12, lo que da 7,5 metros por segundo al cuadrado. Es un valor positivo porque hay un aumento de la rapidez. Con este valor se obtiene
igual que en el ejemplo anterior, la distancia que recorrió el vehículo. Hay que tener en cuenta que en este caso, puede ser que no, pero en este caso, este producto de la rapidez inicial por el tiempo es nulo, justamente porque al partir del reposo la rapidez inicial es 0. Bien, el ejercicio número 2 sigue en sintonía con el anterior. En el número 3, para que veamos, acá se ve una situación diferente, porque plantea el caso de un automóvil que se desplaza con rapidez constante de 72 km por hora y que aplica los frenos durante 4 segundos hasta detenerse. Hay que calcular el valor de la desaceleración y la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo. Entonces, lo mismo, bajamos los datos, tiempo 4 segundos, la rapidez inicial los 72 km por hora, que llevados a metros por segundo quedan 20 unidades, y debajo acá hay un cambio respecto de lo que estamos viendo en ejercicios anteriores, porque hay que estar atento que la rapidez final es 0, o sea, es nula porque se detiene. Entonces, pensemos que la rapidez inicial son 20 metros por segundo, o sea, los 72 km por hora, y luego de frenar se detiene hasta llegar a una rapidez final de 0 unidades, en un tiempo de 4 segundos. Ahora bien, llevando estos datos a la fórmula, respetando el orden que tienen estos términos, la rapidez final es 0 y la rapidez inicial es 20. Por eso esta diferencia da menos 20. Dividido el tiempo, menos 20 cuartos son menos 5 metros por segundo al cuadrado. Este signo menos delante del 5, lo que de alguna manera representa es que el vehículo va a tener una disminución en su rapidez. Y este signo se conserva, por supuesto, para poder calcular la distancia recorrida en la frenada. Si reemplazamos ese valor en la fórmula para la distancia, obtenemos un valor de 40 metros. Observemos que la aceleración está entre paréntesis porque hay un signo negativo, que es un indicador de disminución de rapidez, y en este caso este término sí va a sumar porque la rapidez inicial es 20. De todos los valores que tenemos en la fórmula, el único que puede ser negativo es la aceleración. Los demás van a ser siempre positivos. Debajo se puede continuar con situaciones problemáticas donde hay que usar las mismas fórmulas, ¿sí? Acá la distancia recorrida, en realidad, para esta situación, pide para 1, 2, 4 y 8 segundos. De esta manera van a observar que la distancia que recorre no es directamente proporcional al tiempo, sino que hay saltos, como vimos en el primer ejemplo. En el ejercicio número 6, de nuevo es una situación de frenado. En realidad en el 5 es una situación de frenado, y en el 6 lo que también trabaja es la frenada, teniendo en cuenta dos valores de rapidez inicial que son 90 y 180 km por hora. Entonces, si bien acá no aclara, o el signo menos no aparece, cuando nosotros utilicemos las fórmulas hay que agregarlo porque la situación problemática dice que es de desaceleración, o sea, a este 8, para trabajar en la fórmula de distancia, hay que agregarle un menos delante. De esa manera vamos a obtener el resultado correcto. El 7 habla de una moto que parte del reposo acelerando a razón de 3 metros por segundo y transcurridos 6 segundos deja de acelerar y sigue marcha con rapidez constante durante 4 unidades de tiempo. En este ejercicio lo que plantea es, de alguna manera, la unión de estos dos movimientos, el que estamos viendo ahora y el anterior. Es decir, generalmente para salir del reposo se necesita acelerar, como pasa en estos 6 primeros segundos. Luego de que deja de acelerar el vehículo, continúa con rapidez constante de 4 segundos. Por lo tanto, acá tenemos dos tipos de movimiento distintos. Durante los primeros 6 segundos, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con las fórmulas que están
que estamos trabajando hoy y el otro movimiento durante estos 4 segundos que es el anterior. Por lo tanto, para la segunda etapa de los 4 segundos tenemos que usar la fórmula anterior de distancia igual rapidez por tiempo. En este caso, el ejercicio 8, lo que se puede observar es que también hay un aumento de rapidez, pero este aumento ya no es desde el reposo hasta un valor final, sino desde un valor inicial distinto de 0, los 72, hasta los 108 km por hora. Esto significa que tenemos que medir la aceleración, ¿sí?, que se da entre estos dos valores de rapidez. El intervalo de tiempo son 5 segundos.